placer estar nuevamente con ustedes. Estamos ya en el módulo 9 y vamos a desarrollar la tercera parte del proceso estratégico. Entonces, cuando empezamos una nueva unidad, siempre vamos a revisar en qué momento nos encontramos en este modelo secuencial del proceso estratégico. Entonces, actualmente estamos en pleno proceso estratégico, estamos ya casi culminando la fase, digamos, o la etapa de formulación o el planeamiento estratégico. Estamos en esto de la construcción de matrices para llegar, digamos, a las estrategias finales que nos van a conducir a alcanzar los objetivos de largo plazo y a alcanzar esta situación futura esperada, ¿no? Que digamos que se va a sintetizar en esta visión que nosotros nos hemos trazado y que por supuesto esta siempre va a estar al lado como soporte de la misión de la organización, que es la razón de ser, ¿no? Tenemos el motor de la organización. Por supuesto, eso siempre bajo el paraguas de los valores y el código de ética. Entonces, hasta aquí nosotros ya pasamos por un proceso de análisis externo y análisis interno. Entonces, vimos todos los factores que nosotros no controlamos en este análisis externo, que primero analizamos el entorno más lejano, digamos, vimos la globalización y luego ya, digamos, hicimos un poco el entorno más cercano y hicimos una auditoría externa a través de este análisis que le llamamos PESTE por los iniciales de todos los factores que intervienen, llámese el análisis político, el análisis económico, el análisis social, tecnológico, ecológico. También dentro de esta misma auditoría externa utilizamos las 5 fuerzas de Porter para hacer el análisis competitivo, ¿no? Tuvimos también ahí los factores claves del éxito. Entonces, ya una vez analizado este análisis o hecho este análisis externo, obtuvimos en una matriz, la matriz de evaluación de factores externos, las amenazas y oportunidades del entorno. Luego hicimos un análisis interno de la organización. Hicimos un análisis de todas las áreas de la organización, de cómo nos encontramos, ¿no? Digamos que es un poco más en detalle a ver esa situación actual, esa fotografía que hicimos al inicio del plan estratégico. Acá lo profundizamos, porque esos son factores internos controlables por nosotros. Y hicimos este análisis interno que le hemos llamado también análisis AMOFIT por las iniciales de las áreas funcionales de una organización, ¿no? Entonces hicimos un análisis de cómo nos encontramos en términos administrativos, gerenciales, en términos de marketing de la organización, cómo estamos en temas de operaciones o de producción, cómo estamos en temas de finanzas, cómo estamos en temas de tecnologías de información, de comunicación, cómo estamos en investigación y desarrollo, cómo estamos en recursos humanos, un tema fundamental para ver el capital humano. Entonces, hicimos toda esa auditoría interna de la organización y el resultado, digamos, de esa auditoría interna fue reflejado en una matriz que nosotros llamamos la matriz de evaluación de factores internos. Entonces, con esos insumos
fundamentalmente la matriz de evaluación de factores externos, la matriz del perfil competitivo, la matriz de evaluación de factores internos. Sumados a eso, ya pudimos formular objetivos de largo plazo, ¿no? Entonces, objetivos de largo plazo, en base, por supuesto, a determinados criterios que eran los que nos iban a llevar a alcanzar la misión deseada. Ahora estamos en la etapa de estrategias, que son los que nos van a conducir a alcanzar estos objetivos que nos hemos trazado. Pero para formular esas estrategias nos vamos a valer de estos insumos previos, fundamentalmente de estos insumos que hemos obtenido en la evaluación interna y externa. Y entonces, nosotros, si lo vemos en esta diapositiva, en esta lámina, entonces digamos que está muy graficado todo este proceso de formulación. Está la fase 1, que es la fase de análisis, cuyos insumos son básicamente los 4 matrices que he mencionado. Se estaba olvidando de una matriz importante que era el perfil referencial, que es cuando uno se compara con un referente, ¿no? En el perfil competitivo te comparas con tus competidores, pero en la matriz del perfil referencial te preparas con los referentes a nivel mundial, los mejores. Luego ya entramos a esta etapa que nosotros le hemos llamado el proceso estratégico, y donde ya no es un proceso de análisis, sino ya es un proceso más de intuición, ya es agarrar todas esas herramientas que hemos obtenido, esos insumos, y convertirlas en estrategias. Entonces, en este proceso de intuición, fundamentalmente, se dan estas 5 estrategias. La matriz, o digamos estas 5 matrices, perdón. La matriz FODA, la matriz PEGEA, la matriz Boston Consulting Group, la matriz interna-externa y la matriz de la gran estrategia. Entonces, una vez producidas esas matrices, ya entramos a una fase de decisión. Ya estamos, y esa es la fase en la que actualmente nos encontramos, ¿no? Y ya hemos dado inicio a esa fase con la matriz de la decisión estratégica. Entonces, como recordarán, en la matriz de decisión estratégica, ya estas 5 matrices de la intuición entraban ahí como insumos, y a las que obtenían el mayor puntaje eran las que nosotros reteníamos, ¿no? Y las otras matrices que no pasaron o que no obtuvieron un puntaje de 3 o mayor a 3, quedaron ahí en suspenso para poder utilizarlo en caso nosotros consideramos necesario. Entonces, estamos ya en esta fase 3 de decisión, que la hemos empezado con la matriz de la decisión estratégica. Vamos a entrar entonces, vamos a continuar con esta fase, y vamos a entrar a trabajar con otra matriz. Pero antes, importante que notemos estas etapas de la formulación estratégica: la etapa de ingreso, insumos, la etapa de emparejamiento, combinación, y la etapa en la que nos encontramos, la etapa de salida o la etapa de decisión. Si lo queremos ver por separado, en la etapa 1, entrada de insumos, matriz F, matriz de perfil competitivo, la matriz EFI, la matriz de evaluación de factores internos. Estas 3 matrices, en esta etapa he producido estos 3 insumos, ¿no? Que básicamente lo he visto en los módulos 3, 4 y 5, fundamentalmente, ¿no? En módulo 7 ya hemos visto más objetivos de largo plazo. Luego en la etapa 2, que ya hemos superado esa etapa, donde vimos esta etapa de emparejamiento, ¿no es cierto?, básicamente de productos de las matrices interna, externa. Entonces, nosotros en esta etapa de emparejamiento formulamos la matriz FODA,
y ahí obtuvimos estrategias. La matriz Pellea igualmente obtuvimos estrategias. La matriz Boston Consulting Group del mismo modo. También la matriz interna-externa. Finalmente la matriz de la gran estrategia. Estas 5 matrices nos produjeron una serie, una lista de estrategias, ¿no? Y esas estrategias o esos insumos ya constituyen insumos, han sido ingresados a esta matriz de decisión. Y ahí hemos dicho cuáles se repiten en cada una de estas matrices que hemos trabajado. Entonces, ya nos hemos quedado con hemos hecho, digamos, un filtro, y hay estrategias, las que tuvieron un menor puntaje, las que se repetían menos de 3 veces, han quedado ahí en suspenso y no han avanzado. Nos toca ahora ver entonces la matriz cuantitativa de planeamiento estratégico, o la matriz CPE, como también se les llama. Entonces, nuevamente en este gráfico vemos cómo hemos avanzado, y vemos los módulos que hemos desarrollado. Lo más relevante, digamos, son las matrices, y esto básicamente acá están reflejados todas las matrices. Módulo 3, módulo 4, matriz F, matriz de perfil competitivo. Módulo 5, matriz EFI. Como producto de la matriz F, oportunidades, amenazas. Como producto de la matriz de perfil competitivo, factores claves del éxito. Como producto de la matriz EFI, o de evaluación de factores internos, fortalezas y debilidades. Luego las matrices de emparejamiento, ahí también podemos ubicar los objetivos de largo plazo, que lo trabajamos en el módulo 6, y en el módulo 7 vimos la matriz FODA, Pellea, Consulting Group, y anteriormente interna, externa y gran estrategia. Estamos en esta última etapa de salida o decisión. Estamos viendo la matriz de decisión y la matriz cualitativa del proceso estratégico o del planeamiento estratégico, la matriz CPE. Vamos a entrar entonces a empezar a analizar esta matriz, la matriz CPE o la matriz cuantitativa del planeamiento estratégico, ¿no? Entonces ya entran ya los insumos que ingresan a esta matriz, ya son las estrategias retenidas que vienen de la matriz de decisión. Ya está más filtrado, digamos, las estrategias. ¿Y qué es lo que van a entrar a esta, digamos, primero vemos las etapas? ¿Qué etapas comprende este esquema? Comprende 3 etapas, ¿no? La matriz cuantitativa del planeamiento estratégico. Técnica analítica diseñada para determinar el atractivo relativo de las estrategias alternativas factibles, ¿no? Lo que tratamos acá es de la atractividad. ¿Cuáles estrategias son más atractivas? ¿Cuáles encajan más? Y usa como ingreso insumos de la etapa 1 y 2. Nuevamente vamos a utilizar ahí los insumos de la evaluación de factores internos y de la matriz de evaluación de factores externos. Entonces, la matriz CPE o cuantitativa del planeamiento estratégico es una herramienta para la evaluación objetiva de las estrategias específicas escogidas. Está basado en la identificación de factores internos y externos claves. Requiere, por supuesto, de un buen juicio intuitivo. Esta es la matriz que ustedes están observando en la lámina. Entonces acá los insumos son, vamos a listar en un eje vertical todas las oportunidades, todas las amenazas que
que sacamos de la matriz F y las fortalezas y debilidades que obtuvimos en la matriz F. Todas las listamos en ese eje, y en el otro cuadro, digamos, es un cuadro de doble entrada más que eje, es un cuadro de doble entrada. En la primera columna van este listado de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, y en la posición horizontal vamos a poner las estrategias que han quedado retenidas, todas las estrategias que han quedado retenidas. Estas oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades las vamos a colocar con el peso, con todos los pesos que fueron obtenidos en esta matriz F y F. Como ustedes recordarán, habían pesos ahí. Y lo que vamos a hacer es darle un puntaje en base al encaje. ¿Cómo encajan estas estrategias que hemos obtenido y que ya han sido inclusive, han pasado ya por un filtro? ¿Cómo son en cuanto a estos factores claves, a estas oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades? ¿Son muy atractivas? Si son muy atractivas, les pondremos un puntaje de 4. Si son solamente atractivas, un puntaje de 3. Si son más o menos atractivas o algo atractivas, le pondremos un puntaje de 2. Y son poco atractivas o no atractivas, le pondremos un puntaje de 1, ¿no? Entonces, ustedes saben que igual en el caso de los pesos, máximo es 2 porque, digamos, entre oportunidades y amenazas es 1, entre fortalezas y debilidades es 1. Entonces, la sumatoria de pesos ahí tiene que ser 2. Y nosotros, en base a ese puntaje multiplicado por su peso, vamos a tener una ponderación para cada estrategia, ¿no? En base de ese alineamiento que nosotros encontramos, o esa atractividad entre la estrategia y los factores claves, vamos a multiplicar el peso con el puntaje y obtenemos una ponderación. Y al final lo que vamos a obtener es un puntaje total que para nosotros va a representar un puntaje total de atractividad, ¿no es verdad? Es lo que hemos señalado, que es lo que representa esta matriz. Y, digamos, la selección de estrategias van a ser las que obtienen mayor puntaje. Vamos a ver más adelante un ejemplo. Entonces, nuevamente, en esta matriz lo que vamos a hacer es un listado de oportunidades y amenazas externas de la empresa. Se van a listar las fortalezas y debilidades internas de la organización, como hemos dicho, de las matrices F y F, asignar los pesos, y la suma de los pesos ya lo hemos dicho que tiene que ser 2. Entonces, luego de descartar que no cumplen con este requisito, las que quedan pasan por la evaluación de atractividad, ¿no es cierto?, de la estrategia frente a cada uno de los factores claves del éxito de las matrices F y F. Aquellas estrategias que no superan en valor a 5, en este hemos dicho que vamos a tener por cada estrategia un puntaje total. Entonces acá el indicador, digamos, la recomendación es que las que no superen un puntaje mayor a 5 no deberían seguir adelante como estrategias, ¿no? Entonces ese es el criterio que nosotros vamos a emplear. Sin embargo, también estas estrategias van a quedar como retenidas y con la posibilidad de poder ser incorporadas más adelante si es necesario, ¿no es cierto? Entonces también va a depender aquí del criterio del estratega. Entonces, esos son los insumos, ya hemos dicho que provienen del proceso o de la formulación de la matriz de evaluación de factores internos
y externos. Entonces, básicamente esta matriz CPE es lo que nos muestra. Digamos que acá en esta lámina lo que está quedando ya es todo este filtro que han quedado producto de la gran estrategia, y esas son las que finalmente van a aterrizar a las matrices como estrategias ya que están quedando filtradas, ¿verdad? Y digamos que este es el producto en el otro eje, en este cuadro de doble entrada, el producto o los factores claves producidos en la matriz F y F. Como hemos dicho, lo que nosotros buscamos es la atractividad y los puntajes van de 1 a 4 para cada estrategia. Entonces, importante notar la importancia, ¿no es cierto?, notar la importancia de las matrices F y F en la matriz CPE de planeamiento estratégico, ya que la atractividad está en relación a los factores claves del éxito de ambas matrices. Y el resultado de esta matriz cuantitativa del planeamiento estratégico depende de la buena elaboración, por supuesto, tanto de las matrices F y F, como siempre lo estamos resaltando. Si tenemos buenos insumos, vamos a tener buenos productos, por lo tanto vamos a tener buenas estrategias, las mismas que van a ser válidas para llegar a alcanzar los objetivos de largo plazo y finalmente la situación futura esperada. Entonces, en esta matriz cualitativa del planeamiento estratégico, lo que se tiene que hacer es examinar las matrices de la etapa 2 e identificar las estrategias específicas que la organización considera implementar. Resaltamos nuevamente los puntajes de atractividad: 4, muy aceptable; 3, aceptable; 2, algo aceptable; 1, simplemente inaceptable o no aceptable. Entonces lo que nos va a medir es cuán atractivas son en relación a los factores, cuán atractivas son las estrategias que han llegado hasta este punto en relación a los factores claves del éxito. Entonces, ¿qué viene a ser conceptualmente la matriz cualitativa de planeamiento estratégico? Determina la atractividad, ¿no?, o el atractivo de las diversas estrategias específicas con relación al grado con que se puedan capitalizar o usar para alcanzar los objetivos estratégicos mediante los factores de éxitos clave. Ese es el concepto final, ¿no? Atractividad de diversas estrategias en relación al grado con que puedan capitalizar o usar para alcanzar los objetivos estratégicos mediante los factores claves del éxito obtenido o como producto del análisis interno y externo. Entonces, eso es básicamente los conceptos que nosotros queríamos vertir en el desarrollo de este curso. Existe esta matriz es muy extensa, ¿no? Ustedes ya verán, porque van a tener en un lado todas el listado de oportunidades, amenazas, como fortalezas y debilidades, y por otro lado todas las estrategias que han llegado hasta este nivel. Entonces va a ser un cuadro muy amplio, muy extenso. Nosotros hemos formulado para el caso del plan estratégico que estamos siguiendo en este curso. Y bueno, ahí básicamente las estrategias que han quedado retenidas o que llegaron luego de la matriz de decisión estratégica fueron 5.
Estas 5 también han alcanzado un puntaje favorable. No lo estoy mostrando en una lámina porque es muy extenso, quedarían en letras demasiado pequeñas que no sería, digamos, indicado presentarlo de esa manera. Lo van a ver ya las estrategias finales en las siguientes presentaciones. Entonces, básicamente, con esto estamos concluyendo la sesión. Nos vamos a encontrar en la siguiente para seguir desarrollando un par más de matrices que nos quedan y dar ya por terminado esta etapa del proceso estratégico. Nos vemos en la siguiente sesión.